porque esto no da más en demasiados sentidos como para hacernos los locos y permitir que la señora Dina Boluarte y compañía sigan a cargo del gobierno del Perú. Estamos en un momento de decisiones. Hoy se debe resolver, y se debe resolver, ¿no es cierto?, la censura del señor ministro del Interior, pero se tiene que abrir una discusión con la mayor responsabilidad y serenidad en la que seamos posibles de cómo enfrentar este periodo de transición al que tenemos que entrar, porque esto no da más en demasiados sentidos como para hacernos los locos y permitir que la señora Dina Boluarte y compañía sigan a cargo del gobierno del Perú. Pero yo quiero introducir el día de hoy el tema de Nayib Bukele. Y me resulta hasta grotesco escuchar a gente diciendo: Bukele, hay que hacerlo de Bukele, yo voy a hacer el Bukele peruano. Y parten para comenzar de una profunda ignorancia de quién es Nayib Bukele. Porque para hacer el Bukele peruano tendrían que haber sido pues el MRTA en el Perú, ¿no? Digamos. Porque si no se han enterado, en El Salvador hubo por décadas una guerra salvaje que partió al país en dos y que terminó felizmente en un acuerdo de paz que permitió que quienes se habían enfrentado por las armas aceptaran que la manera de resolver las diferencias y decidir quién gobernaba el país eran los ciudadanos a través del voto. Y finalmente se instituyeron dos grandes movimientos políticos. Arena, que reemplazaba o representaba a la derecha y a lo que en términos militares estaba asociado al ejército y a los grupos paramilitares que actuaban impunemente en El Salvador. Y en el otro lado, quienes habían participado de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que se convirtieron en un partido político llamado FMLN, que era supuestamente la izquierda electoral, que ganó elecciones además, ¿ah? Y una de las elecciones que ganó fue la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en 2012, y me parece que fue el 2015, que nuevamente no solo ganaban la elección nacional, sino ganaron el municipio de San Salvador, la capital del Salvador. ¿Sabes quién era alcalde que ganó esas elecciones? ¿Saben quién era? Un señor que se llamaba Nayib Bukele. Un señor que se llamaba Nayib Bukele, que venía de ahí. Y el problema es que su relación con el Frente Farabundo Martí fue sumamente conflictiva hasta que finalmente lo llevó a romper no solo con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, lo llevó a romper con la política tradicional en El Salvador, que primero se había expresado de manera violenta durante la Guerra Civil y luego durante el ejercicio de la política, que era, como en todos nuestros países, una vergüenza. Y el señor construye su movimiento Nuevas Ideas confrontando con los políticos tradicionales, lo que a mí me dan risa, que ahora dicen: quieren ser como Bukele, babosos, si Bukele se ha construido contra ustedes. Hay muchas cosas de las que dice y hace y los modales y los estilos del señor Bukele que a mí no me parecen. Pero sin embargo, lo que hay que reconocer es que este señor sabe lo que quiere hacer en su país. Tiene un plan para El Salvador. Tiene un proyecto de largo plazo para su país. Sabe lo que quiere hacer con la economía, sabe lo que quiere hacer con la educación, sabe lo que quiere hacer con la juventud. Y sabe y supo desde el comienzo que es absolutamente imposible resolver los problemas en El Salvador si no se resolvía primero la tremenda crisis de inseguridad, porque era un país secuestrado por las pandillas. Y en el otro lado, que había que acabar con la corrupción. Y ahora me da risa porque los voceros de los corruptos hablan de Nayib Bukele. ¿Ah? Entonces, primero infórmense de lo que están hablando, burros, porque no saben de lo que están hablando. Entonces, lo que pretende alguna gente es imitar lo que ha hecho Nayib Bukele. Vamos a hacer cárceles grandotas como Nayib Bukele. Pero cárceles como parte de qué plan, si no tienen ningún plan. ¿Qué cosa creen? ¿Que se trata de imitar lo que hace, tomar aisladamente medidas de Nayib Bukele para aplicarlas en el Perú y que eso nos va a resolver los problemas acá?
Si el problema son ustedes, los políticos. Por donde hay que empezar, hay que sacarlos. Hay que sacarlos de donde están. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en Nayib Bukele. Uno puede tener diferencias o sintonizar con las cosas que está haciendo. Pero hay algo que está fuera de discusión. Ese señor sabe lo que quiere. Ese señor sabe dónde va. Y cada medida que toma es parte de un plan articulado. Porque usa el cerebro. Porque está pensando en su país desde su propia perspectiva, insisto, que puede ser controversial. El problema que tenemos es que nuestros políticos no tienen la menor idea de qué hacer con el Perú. No saben dónde van. Lo único que saben es que quieren comerse la torta, llevarse el botín. Eso es lo que quieren. Para eso hacen política, para robar. Entonces, dejémonos de tonterías de pretender estar copiando lo que se hace en otros países de manera aislada y enfrentemos nuestra propia realidad. ¿Ustedes creen que se puede hacer un penal que funcione en un país donde ni siquiera se puede bloquear los celulares en los penales? ¿Y por qué no se puede bloquear los celulares? Porque todo está corrupto, pues. Porque todo está corrupto. Me acuerdo un día que fue impresionante, yo dirigía Punto Final, estaba el general Urresti, ministro del Interior, organizó un operativo, nos notificaron, yo decidí ir yo mismo, era el director del programa, para ver con mis propios ojos. Y lo que vi fue impresionante, porque mostraron, pero había todo en ese penal, en la requisa que realizaron, en Lurigancho. Y la discusión que se entabló ahí fue increíble, porque el director poco menos que celebraba todo lo que habían requisado y el ministro del Interior le decía, oiga, pues usted es idiota. ¿Cómo puede celebrar esto que es la señal de su fracaso? Porque que hay drogas, acá hay celulares, acá hay computadoras, acá ya no es porque usted es un incapaz o un corrupto, o las dos cosas juntas. Eso es lo que está pasando en nuestro sistema penitenciario. Estamos fatal, no somos capaces de aplicar la política de grilletes para sacar a los chicos que son delincuentes primarios de delitos menores y los estamos mezclando con delincuentes prontuariados. Tenemos 30.000 personas que están en este momento, más de 30.000 personas con prisión preventiva. Es decir, no son culpables, pero tampoco son inocentes y ya están pagando por un delito del cual de repente son inocentes o de repente la pena que les dan es menor de la que ya están cumpliendo. Esa es nuestra realidad. Y tenemos que desarrollar una política carcelaria que vaya de la mano con una reforma del Poder Judicial, con una reforma del Ministerio Público, pero la más urgente de todas es una reforma de la Policía Nacional, porque la policía no puede seguir como está. Y hace 4 años hizo un plan Mariano Santos que está guardado en un cajón y donde partían de reconocer de una manera brutal. Es la primera vez que yo vi el coraje con el que el general Carlos Morán manejó la situación, porque siempre nos doraban la píldora, no, que las cosas no están tan mal, no, que la corrupción es un problema de algunos malos individuos, no, que los equipos son antiguos pero funcionan. No, señor, nos dijeron la verdad cruda, que la mitad de los equipos, los vehículos, las instalaciones no servían para nada, que el personal estaba desmoralizado, que la policía se había desprofesionalizado por culpa de la unificación de Alan García, que destruyó a la Policía de Investigaciones y destruyó a la Guardia Civil, y tenemos la policía que tenemos hoy, donde hoy puedes estar en secuestros y mañana cuidando una esquina. Era un diagnóstico brutalmente crudo de la situación de la policía y de lo que había que hacer en un proyecto hasta el año 2030 para cambiar las cosas. Bueno, ya pasaron 4 años y todavía no empezamos. Me han dicho que la semana pasada en el Ministerio del Interior se han puesto a leer el plan Mariano Santos. Se han puesto a leer, a enterarse de qué se trataba este proyecto. Entonces, yo creo que estamos enfrentados a una situación donde no es ni siquiera que nos falten ideas con respecto a lo que hay que hacer, porque hay gente que ha trabajado. O sea, por ejemplo, en el plan Mariano Santos hubo mucha gente que trabajó para hacer propuestas para enfrentar la crisis de inseguridad. Y voy a decir algo que a alguna gente no le va a gustar. Ayer José Luna dijo lo que habían trabajado con Urresti en relación al tema. Los propios fujimoristas trabajaron un plan en relación a su plan de gobierno con respecto al tema de la seguridad. Hay gente de los diferentes sectores políticos que han hecho aportes valiosos, útiles, necesarios en este momento para afrontar la crisis de inseguridad, que necesita
en primer lugar, el reconocimiento no solo de la dramática y cruda situación que estamos viviendo, sino de lo mal que están las instituciones que tienen que ser claves para la lucha contra la delincuencia y que encima están enfrentadas entre ellas. Y no nos engañemos, la principal razón de la confrontación cuando el ministro del Interior, Santibáñez, abre la boca contra la fiscal de la Nación, no está preocupado por los delincuentes que algunos malos fiscales liberan, no señor, está preocupado por las investigaciones que la fiscal de la Nación correctamente le hace a la presidenta de la República porque se las merece. Ese es su móvil realmente y no el interés de la sociedad, es el interés de la señora, a la que protege. Entonces no necesitamos ni abogados ni guardaespaldas de la señora en el Ministerio del Interior. Necesitamos gente que dirige esta guerra contra la criminalidad y la ganemos. Entonces yo creo que ha llegado el momento de entrar a algo distinto, porque el hartazgo de la gente, yo no sé, Gisela, si tenemos lo que pasó anoche. Lo tenemos, ¿no es cierto? O sea, yo solo quiero que escuchen. Ese es, por Dios, el velorio de un cantante. Y miren lo que dice la gente. Escúchenlo, por favor. No más muertes, cierren el Congreso, fuera Dina. Díganme ustedes si ese sentimiento no lo compartimos todos los peruanos, o la inmensa mayoría de los peruanos, ¿no? Porque hay algunos para los cuales más o menos no importa, ¿no es cierto? Lo que pasa en la política, pero igual sus negocios siguen progresando. Pero son así, pues, son de este tamaño en relación a Y el gran problema es cosas como las que dice el almirante Cueto, que ahora sinceramente, le juro, no entiendo cómo llegó hasta donde llegó, porque yo le tengo a los marinos un respeto, porque son de la gente más capaz y más calificada que he conocido en mi vida. Por Dios, el puerto de Chancay lo tenemos por un marino, ¿ah? Por un marino, el almirante Juan Ribaudo, y por mucha gente como él que sale de la Marina de Guerra del Perú y que está en la Marina. No entiendo cómo este señor que dice estas idioteces puede ser hijo también de la Marina de Guerra. Pero escuchen lo que dijo. Ve a uno a las condolencias de la familia de Paul Flores, de Paul Flores, pero lo han convertido a este señor, que creo que ni su familia quisiera eso, en una especie de Inti Bryan, ¿no? Por el tema Merino. He visto algunos ahora candidatos, precandidatos, que están llamando a la marcha, que el Perú se tiene que levantar para sacarlo al ministro y después sacar a Dina y cambiar todo. Cruz, si esa fuera la solución. Ya no es solamente un tema de orden interno. ¿Qué cosa le podemos decir a este señor? ¿Qué van a decir? Como con Inti Bryan, que son terroristas, que son drogos, choros, que los ha mandado Evo Morales. También van a empezar a decir esas estupideces que dijeron en su momento con respecto a cada momento de crisis política que tenemos. Entonces, yo creo que hay que partir de entender, y con esto quisiera terminar, señora Madariño, le prometo que ahora se acabó. Somos un país profundamente dividido. ¿Y por qué lo digo? Otra vez El Salvador, ¿ya? Otra vez. Los partidos tradicionales, los que ya se habían convertido partidos tradicionales en la última elección en El Salvador, tal vez me equivoque por un numerito más, numerito menos. 6% debe haber sacado el FMLN, el partido con el que rompió Nayib Bukele, exitosa. Y 5% la derecha. Es decir, 6% la izquierda. ¿Saben cuántos votos sacó Nayib Bukele? 83, 84% de los votos. Tiene el país entero atrás suyo. Atrás suyo. Tiene un liderazgo. Es decir, no solamente es una persona que, insisto, pueden ustedes estar de acuerdo o no con él, con lo que quieran, pero ese señor sabe lo que quiere y tiene la mayoría del país atrás. Nosotros en el Perú tenemos gente en el gobierno que está de prestado porque nadie los quiere, porque son además el resultado de una elección que acreditó que este país estaba partido en dos, y que si ese país partido en dos no encuentra puntos de encuentro, no encuentra concertación, no encuentra en primer lugar un entendimiento para resolver juntos, Keiko, la crisis de inseguridad, juntos. Porque el choro, el asaltante, el secuestrador, el extorsionador no te dice, oye, ¿y por quién votaste el 2021 antes de clavarte? Te clavan, seas quien sea.
no discrimina a los delincuentes. Somos un país profundamente dividido con políticos terriblemente desacreditados en los que nadie cree en este momento. Entonces, este es un momento sinceramente dramático y tenemos que ser consecuentes con el tamaño de las respuestas. El tamaño de las respuestas. Yo termino. ¿Es posible o no es posible que de esta crisis salga un gobierno de transición que nos garantice elecciones transparentes que todos reconozcamos como válidas? Otra vez, Keiko, que todos, ¿no? Pero en fin, yo creo que es posible.